Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Larry Johnson, exanalista de inteligencia de la CIA. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Siempre es un placer estar contigo, Glenn. Disfruto de estas charlas. Bueno, creo que ya no es una exageración decir que Trump se ha convertido en un presidente de guerra, pero también parece que es un presidente de guerra fracasado, lo cual no solo está teniendo consecuencias en el campo de batalla, sino también porque realmente no está teniendo éxito en las guerras en Oriente Medio ni contra Rusia. Pero además, esto parece tener consecuencias muy amplias, porque los rusos, iraníes, chinos, todos estos países, que supongo que crearían un equilibrio natural de poder, no militar, sino simplemente para evitar la concentración excesiva de poder. Vemos que en cambio cooperan cada vez más entre ellos contra Estados Unidos, lo cual no creo que sea beneficioso para nadie. Pero lo que me resulta fascinante es que los estadounidenses normalmente no votan a favor de las guerras. Se suponía que Bush estaba en contra de la reconstrucción nacional de Clinton. Obama fue elegido por el cambio. Y Trump también iba a poner fin a las guerras eternas. También iba a ser el presidente de la paz. Así que parece que los estadounidenses siempre votan por el presidente de la paz, pero obtienen lo contrario. Así que solo quería analizar algunos de estos diferentes conflictos que tenemos, y pensé que sería buena idea, quizás, empezar por Oriente Medio. Y de nuevo, cada día me despierto y tengo que comprobar a qué país está atacando Israel. Me preguntaba hasta dónde crees que puede llegar esto, porque Israel mismo se está sobreextendiendo. ¿No es así? Sí, ese es el punto crucial, que Israel no tiene recursos ilimitados, capacidades ilimitadas, ni mano de obra ilimitada. Todo es finito. Es un país pequeño, solo 8 millones de personas, probablemente menos ahora, con la cantidad de gente que ha huido al extranjero tras los diferentes conflictos y ataques, tanto por parte de los hutíes como de Irán. Lo que realmente me resulta fascinante, sigo usando la imagen de un libro escrito por Leon Uris hace 50 años, llamado Mila 18. Trataba sobre el levantamiento en el gueto de Varsovia por un pequeño grupo de combatientes judíos y cómo resistieron al ejército alemán durante 3 semanas. Bueno, aquí tenemos a Hamas, que no está fuertemente blindado ni equipado con armamento avanzado. Tienen fusiles, pistolas, básicamente armas ligeras. Tienen algunos RPG y algunos explosivos que han fabricado ellos mismos. Y se enfrentan a lo que es un ejército moderno, con tanques, artillería, transportes blindados de personal, helicópteros, aviones de combate que pueden lanzar bombas y sistemas de inteligencia avanzados. Y con todas las ventajas que ha tenido Israel, no ha logrado derrotar a Hamas. Ahora, no creo que eso haya sido una elección deliberada, porque los israelíes están infligiendo bajas terribles a los palestinos. Los israelíes también siguen sufriendo bajas significativas. Y la tensión emocional empieza a notarse, con un aumento de suicidios entre soldados israelíes o reservistas, porque son personas que aún tienen conciencia y se ven atormentadas por el asesinato de niños y mujeres, en particular, que está ocurriendo en Gaza. Así que aquí está Israel, intentando luchar en Líbano, luchando en Siria. Y de nuevo, es una cosa si tienes recursos ilimitados, puedes moverlos aquí y allá. Pero no es el caso. Tienen recursos limitados, y luego, los hutíes siguen lanzando de vez en cuando algún misil hacia Israel. Y en este contexto, continúan con amenazas verbales sobre atacar Irán de nuevo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que Irán ahora está consolidando su posición militar y política al forjar lazos más estrechos que nunca con Rusia y China. De hecho, el Ayatollah Khamenei envió a Ali Larijani a Moscú con un mensaje directo del Ayatollah para Putin. Así que, a diferencia de antes,
Cuando Irán era reacio a depender demasiado o a tener una relación demasiado estrecha con Rusia y China, ahora la situación ha dado un giro de 180 grados, un cambio completo. De hecho, están forjando lazos más estrechos y trabajando en coordinación con Rusia y China. Tanto Rusia como China están colaborando de forma voluntaria y entusiasta, porque reconocen que ahora se enfrentan a una lucha global contra Occidente, liderada por Estados Unidos, que tiene la intención de destruir a los tres. Quiere la destrucción de Rusia, la destrucción de China y la destrucción de Irán. Creo que ahora se han dado cuenta de ello y están contraatacando. Parece casi como si la Tercera Guerra Mundial hubiera comenzado, dado lo que está ocurriendo ahora. Bueno, no solo la guerra contra Irán, sino también la guerra en curso con Rusia. Y por supuesto, el continuo discurso sobre la guerra y la preparación de los aliados para también enfrentarse a China. Pero Oriente Medio es realmente único en este sentido, dado que hay tantas guerras diferentes desarrollándose al mismo tiempo. Supongo que la más importante, por supuesto, es Siria en este momento. ¿Crees que el proceso de dividir Siria en esferas de influencia o de fragmentarla en partes ya ha comenzado, en tu opinión? Bueno, te cedo la palabra a ti, que tienes formación histórica como experto, pero creo que este es un ejemplo clásico de potencias externas intentando colocar a alguien en una posición de liderazgo que no tiene ningún vínculo orgánico con el país. Es decir, aunque al-Jolani o al-Shara nació, creo, en el sur de Siria, no representa ningún grupo étnico en particular, no representa ningún grupo tribal en particular. No se le conoce por tener, entre comillas, una visión de lo que debería ser Siria. En cambio, si miras lo que fue el Ayatollah Khomeini, aunque estaba exiliado en Francia, sus enseñanzas, su filosofía, sus discursos, resonaron tanto en segmentos importantes de la sociedad iraní, que cuando regresó, ya contaba con una base de apoyo. Mientras que Jolani al-Shara, anoche publiqué una viñeta de un tipo llamado Nemo en mi blog. Y es un poco como, ya sabes, has visto esos diagramas evolutivos que van desde un molusco marino hasta los simios, y luego el hombre finalmente camina erguido. ¿Cuál es el diagrama evolutivo de ISIS, al-Nusra, HTS, Hayat Tahrir al-Sham, hasta soy el presidente de Siria, al-Shara? Ya sabes, completamente. Él es un artificio, un dispositivo artificial creado por Occidente para intentar crear la ilusión de, vale, ahora tenemos a un nuevo sirio al mando. Y sin embargo, no tiene ninguna base natural, ni lazos con los drusos, los kurdos, las tribus beduinas, los alawitas o los cristianos. Así que ya sabes, no tiene poder político ni carisma. Más allá del hecho de que fue el líder de un grupo terrorista descendiente de ISIS que fue ayudado, creado y financiado en parte por Occidente para ayudar a crear una narrativa para deshacerse de Assad. Pero nadie pensó en lo que vendría después. Y entonces, ¿cómo adquiere legitimidad? Así que, sin esa legitimidad, es como golpear una bola de mercurio con un martillo. Se fragmenta en diferentes bolas más pequeñas. Y entonces, ya sabes, los beduinos luchando contra los drusos. Hay divisiones incluso dentro de los drusos. Están las tribus suníes, los ataques contra los alawitas y los cristianos. Es simplemente una receta para el caos continuo. Y creo que, ya sabes, Estados Unidos y Reino Unido no tienen ninguna capacidad real para influir en los acontecimientos allí, salvo para crear o prolongar el caos. Y Erdogan, a pesar de sus pretensiones de grandeza, creo que se ha topado con los límites de su poder. Has mencionado la palabra caos varias veces, y no parece que haya una gran estrategia clara detrás de esto. Aparte, supongo, de sembrar el caos y luego gobernar sobre una región dividida, fragmentada y caótica. Si miras los últimos 20 años o más, desde Irak, Libia, la destrucción de Siria, llegando ahora al derrocamiento de Assad, los ataques yihadistas en Irán, Yemen, podría seguir con Libia y Gaza. Ninguno de estos conflictos ha terminado en una posición muy favorable.
o al menos no han traído seguridad ni estabilidad. En cambio, parece que hay esfuerzos simplemente por explotar la debilidad de los estados causada por todas estas guerras. Pero pensé que podría haber funcionado si hubiera un hegemón. Simplemente debilitas a todos los actores regionales y luego dominas. Pero esto está atrayendo a muchos grandes jugadores, como Irán, junto con otros actores como China y Rusia. ¿Ves alguna colaboración entre grandes potencias aquí? Porque, como mencionaste antes, habría sido impensable que Irán se vinculara tan estrechamente y se hiciera dependiente. Pero esto funciona en ambos sentidos. ¿Ves apoyo por parte de los chinos y los rusos? Es decir, ¿ven esto ahora como una lucha global unidos? Sí, creo que eso es exactamente lo que ha ocurrido desde el inicio de la operación militar especial. Estados Unidos realmente no se rige mucho por una visión estratégica, y lo sé de forma indirecta a través de uno de mis antiguos colegas de la CIA, un amigo. De hecho, a él le asignaron la dirección del grupo de trabajo sobre Irán en 2006. En ese momento, se hablaba abiertamente de atacar Irán, derrocar al régimen iraní, desestabilizarlo. Recuerdo que al final dejó ese trabajo porque dijo que hizo la pregunta: vale, nos deshacemos del ayatolá y acabamos con los mulás. ¿Y después qué? Y la respuesta fue: oh, no te preocupes, saldrá bien. Eso no es visión estratégica. Eso es simplemente actuar a ciegas y esperar que algo funcione, o como se suele decir, lanzar gelatina contra la pared y esperar que algo se quede pegado. Así que no hay una visión estratégica respecto a eso, aparte del hecho de que quieren debilitar y destruir a Rusia. En última instancia, ven a China como la amenaza definitiva que deben eliminar, e Irán es solo un peldaño en ese camino. El problema con lo que han hecho es que si retrocedes a 2015, cuando se negoció y firmó el JCPOA, en ese momento, tanto Rusia como China cooperaban con Estados Unidos y Europa para ejercer presión sobre Irán. Estaban dispuestos a apoyar sanciones contra Irán. Ahora, en solo estos 10 años, un periodo corto de tiempo, la situación se ha invertido por completo. Tanto Irán como China se han dado cuenta de que ya no pueden depender ni estar vinculados de una manera que no les permita separarse del sistema financiero occidental. Están teniendo que crear una alternativa. Así que la alternativa se expresa en parte a través de los BRICS. Hay noticias de que dentro de este año, Moscú está estableciendo su propio mercado global de oro para fijar precios, vender y comprar oro, independiente del mercado de lingotes de Londres. Así que se están separando de eso. Rusia ahora ha creado su propio negocio de seguros marítimos. Se les llama barcos fantasma. La única razón por la que se les llama barcos fantasma es porque estos barcos ya no están asegurados en Londres. En cambio, ahora están asegurados desde Moscú. Así que ahora tienes la separación de estas instituciones clave de seguros y financieras. Están ideando otro camino. Y China y Rusia, ya sabes, hace 4 años, su relación no era tan estrecha. Y sé que hay algunos analistas que creen que China tiene ambiciones a largo plazo de hacerse un contribuente de Rusia. No creo que sea el caso. Los chinos no han sido agresivos en la adquisición de territorios en ningún momento de su historia. Pero lo que han llegado a ver es que tienen una asociación necesaria y esencial con Rusia, que no es solo económica ni solo política, sino también militar. Y se están uniendo. De hecho, mientras hablamos hoy, los iraníes están en Moscú reuniéndose con la delegación trilateral, Rusia, China e Irán. Hablan abiertamente de que se trata del programa nuclear iraní y de cómo tanto Rusia como China van a estar ahí para ayudar a defender a Irán contra futuros ataques, o al menos asegurarse de que Irán cuente con lo necesario para defenderse, ya que ha demostrado ser bastante capaz de infligir más daño a Israel del que Israel es capaz de infligir a Irán.
Lo que me preocupa del pensamiento estratégico es que todo parece ser completamente de suma cero. Es decir, se asume que todo lo que perjudica a nuestros oponentes es bueno para nosotros, lo que dificulta mucho criticar políticas estúpidas. Como mencionaste, con todas las sanciones, cada vez que hay una sanción sobre seguros, bancos, monedas, lo que sea, se socava la política económica del hegemón, que antes tenía Occidente político. Cada vez que se imponen estas sanciones, las demás potencias responden creando alternativas. Así que uno acaba, de nuevo, esto parece ser una regla clave de las sanciones. Si son severas y prolongadas, el resto del mundo aprenderá a vivir sin ti. Y parece que esto es lo que está ocurriendo. Pero en el frente militar, mencionaste no solo la cooperación política y económica, sino cómo ves que se intensifique la cooperación militar entre Irán, China y Rusia. Así que, según se informa, Irán ha recibido varios aviones de combate avanzados de China. No considero que sean fundamentales para la estrategia militar de Irán. Pueden ser útiles, quizá, para reforzar la defensa aérea y contrarrestar aviones de combate entrantes desde Israel. Pero la disposición actual de Irán, al parecer, de aceptar ayuda es algo nuevo. Ya sabes, Rusia y China siempre han ofrecido proporcionar asistencia a Irán. Pero antes del 13 de junio, ese ataque del 13 de junio, el grupo más moderado, los pragmáticos y otros, decían, no madre, por favor, prefiero hacerlo yo mismo. Queremos ser independientes, queremos ser amigos vuestros, pero simplemente no necesitamos ese tipo de ayuda. Bueno, eso ahora ha cambiado. Reconocieron que se equivocaron al adoptar ese enfoque, porque el sistema de defensa aérea de Irán aún no es rival para el que tiene Israel. El único sistema de defensa aérea efectivo y probado en combate en el mundo actualmente está en Rusia. China tiene un sistema, pero no sé cuáles son sus parámetros técnicos. Lo único que sé es que no ha sido probado en combate contra una gran variedad de sistemas, mientras que el de Rusia ha tenido que enfrentarse a Storm Shadows, cohetes HIMARS, proyectiles de artillería, una variedad de sistemas que se han utilizado contra él y han demostrado ser bastante efectivos. Así que Irán tenga acceso a eso es, creo, un paso hacia un cambio de juego. Estados Unidos tiene un poder militar limitado. Eso ha sido, creo, lo más. Hay un mensaje asombroso que deja este año, el de 2025, que 2025 podría pasar a la historia como el año en que el resto del mundo se dio cuenta de los límites, tanto del poder militar estadounidense como del israelí. Los límites de Estados Unidos quedaron expuestos en el Mar Rojo, con su incapacidad para derrotar a los hutíes. Quiero decir, no es que los hutíes sean una potencia militar pura. Se les consideraría, ya sabes, pobres. Son relativamente atrasados según los estándares occidentales. Y aún así, no solo eso, obligaron a Estados Unidos a retirarse del Mar Rojo porque resultó demasiado costoso para Estados Unidos mantener las operaciones. Solo un mes costó más de $2.000 millones. Es decir, perdieron cerca de $1.000 millones solo en equipamiento, sin contar lo que cuesta mantener el grupo de portaaviones en el mar. Y luego está Israel, que siempre había vivido bajo el mito de una máquina militar israelí invencible. Ahora llevan 21 meses en una guerra contra Hamas que no han podido ganar. Y además, su cúpula de hierro resultó ser un auténtico fracaso, ya que fue destrozada por misiles balísticos iraníes y misiles hipersónicos, además. Y los iraníes infligieron daños significativos en Israel, cerrando los dos puertos de Ashdod y Haifa, así como las refinerías situadas en esas dos ciudades, el aeropuerto internacional y atacando instalaciones clave, ya sea su equivalente al Pentágono, la CIA, el FBI, laboratorios de investigación, y luego golpeando bases militares reales. Así que, de repente, si eres Egipto, o incluso Jordania, Turquía y Arabia Saudí, vas a tener una reacción diferente. Te vas a dar cuenta de que, madre mía,
Israel no es invencible, e Irán realmente tiene un poder y una capacidad militar impresionantes. Así que lo que eso te muestra es este cambio de percepción. Y de cara al futuro, creo que eso va a influir en algunas de las decisiones políticas que se tomarán en los próximos 6 meses a un año. Eso también fue una gran atracción para la OTAN en Europa. Ha sido la única institución de seguridad en Europa desde el final de la Guerra Fría. Así que o formas parte de ella o no eres parte de ninguna comunidad de seguridad. Pero también la idea de que Estados Unidos, como hegemonía militar, tendría la última palabra en cualquier conflicto en el mundo. Esto también fue asumido en gran medida por los europeos en Ucrania. Mientras la guerra o Estados Unidos se mantuviera en la guerra, acabaría imponiéndose. Pero como has dicho, eso ya no es realmente así. Esto me lleva a una pregunta sobre Ucrania, porque, bueno, de una manera diferente a Israel, pero aún así parece estar agotándose cada vez más. Esto no es sostenible. Cuando observas a los rusos luchando en la guerra, parece que cada día están desarrollando mayores capacidades industriales. Están reclutando cada vez más tropas, que se están concentrando en la retaguardia para quién sabe qué están planeando. Pero Ucrania parece ir de mal en peor, día tras día. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos para que Ucrania siga luchando en los próximos meses? Una mano de obra cualificada que no tienen y no tienen forma de conseguirla. ¿Sabes? Cuando uno se detiene y evalúa los últimos, digamos, 36, 42 meses, creo que llevamos unos 42 meses en esta guerra, las sanciones iniciales que pretendían perjudicar a Rusia, de hecho, fortalecieron a Rusia. Le mostraron a Rusia, oye, vas a tener que hacer esto por tu cuenta, y tienes todos los recursos naturales dentro de tu país, así que no necesitas ninguna de estas relaciones externas. Y como resultado, en los últimos 3 años, en lugar de que la economía rusa se viniera abajo, el año pasado creció a un ritmo del 4,4%. Este año, la tasa de crecimiento ha bajado debido a las políticas económicas rusas para frenar la inflación. Así que eso se ha reducido, mientras que en Europa su economía está cayendo y está estancada. Hay un crecimiento estancado o negativo en el Reino Unido, Francia y Alemania. Y Alemania está esencialmente perdiendo industria. Algunos fabricantes importantes se están yendo del país. Algunos se mudan a Estados Unidos. Han permitido que el precio de la energía suba. Si Occidente sigue intentando imponer sanciones al petróleo ruso, lo único que va a conseguir es crear una escasez en el mercado que Rusia no va a cubrir, lo que hará que el precio del petróleo suba y agrave aún más la situación. Así que tienes esa presión económica. Luego está la cuestión de si Ucrania puede producir suficientes armas. Munición, proyectiles de artillería, cañones de artillería. No, no puede. Ucrania no tiene la capacidad interna. Depende de la OTAN. Bien, recurrieron a la OTAN. Oye, consigamos lo que podamos de vosotros, pero, ahora mismo, prestad atención. El dron Heran que lanza Rusia aparentemente cuesta unos $50,000 construirlo. La batería de misiles Patriot utilizada para derribar uno de esos drones Heran dispara hasta 4 misiles Patriot. Cada lanzador tiene un lanzador de 16 tubos, y 4 de los 16 se lanzan contra un Heran. Cada uno de esos misiles Patriot cuesta $7 millones. Sé hacer cálculos básicos. Sé multiplicar. Son $28 millones disparados para derribar un dron de $50,000. Eso es insostenible económicamente. Absolutamente insostenible. Si Trump enviara las 17 baterías de las que hablaba, serían más de $1,000 millones de inmediato. Y luego te encuentras con el problema. Solo haz los cálculos. Para 10 baterías, tienes 4 lanzadores por batería, así que son un total de 40 lanzadores. Cada lanzador tiene 16 misiles.
así que son 640 misiles para 10 baterías, y eso significa que solo puedes disparar una vez. Lockheed Martin solo fabrica 550 al año, así que si las 10 baterías disparan todos los misiles, buena suerte, tendrás que esperar otro año para recargar. Así de loco es esto. Y luego súmale el problema de personal, porque ya sabes, lo hemos visto en los recientes intercambios de cuerpos de soldados muertos. Rusia recuperó a 19 el otro día y entregaron a 1.000 ucranianos. Y las cifras han sido de 1.000. Han entregado cerca de 8.000 cuerpos en las últimas 3 semanas. Y el total de muertos rusos es inferior a 50. ¿De acuerdo? Así que eso ya es una prueba evidente de las pérdidas desproporcionadas que está sufriendo Ucrania. Y luego, cuando te das cuenta de que puedes reclutar a alguien de la calle, eso no significa que esté preparado para saber cómo operar en un entorno de combate. Sinceramente, ese proceso va a llevar alrededor de un año. Recomendaría que la gente pueda ir a YouTube y ver episodios de una serie de HBO llamada Hermanos de Sangre. Hermanos de Sangre trataba sobre la formación de este regimiento de paracaidistas, y te da una idea del tiempo que implica, porque aparecen en julio de 1942 y no entran en combate hasta junio de 1944, casi 2 años de entrenamiento. Así que, como mínimo, se necesita aproximadamente 1 año de entrenamiento. Ucrania está perdiendo personal a un ritmo insostenible. Llegará un momento, no sé si será la próxima semana, el próximo mes o dentro de 6 meses, pero llegará un punto en el que colapsará, se romperá. La presión significará que ya no podrán incorporar personal a las filas. Bueno, este agotamiento de los misiles o de los misiles interceptores, que hace que la capacidad de combate sea insostenible, también fue un tema en la guerra contra Yemen, ya que ellos utilizaban drones bastante baratos y los estadounidenses tenían que disparar sus misiles muy caros desde los barcos y luego volver a recargar. En la práctica, simplemente no era sostenible. Pero los rusos están aumentando considerablemente el uso de drones. Entonces, ¿es esto ahora una contramedida? Simplemente hablar de enviar Patriots. ¿Se trata solo de intentar al menos proteger algunos sitios estratégicos? ¿O es solo palabrería y la sensación de que tienen que hacer algo? Just the sense that they have to do something. Sí, es como si alguien intentara montar una tienda de campaña de papel en medio de un huracán. Simplemente va a ser destrozada. Estados Unidos no tiene ningún sistema de armas, aparte del sistema nuclear, que pueda enviar al teatro de operaciones y utilizar para cambiar el curso de la guerra. Si proporcionaran un arma nuclear, sí, eso cambiaría el curso de la guerra. Llevaría al fin de la civilización occidental y causaría unas pérdidas increíbles. Pero no creo que estén tan locos, al menos eso espero. Pero hasta este punto, esto es inevitable. Igual que la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, tras la batalla de Stalingrado, el destino alemán quedó sellado, y quedó aún más sellado después de la batalla de Kursk. Todo lo que podían hacer entonces era intentar prolongar la guerra, intentar infligir más bajas a los rusos. Pero, ya sabes, los rusos podían soportarlo, y así lo hicieron. Al final, prevalecieron. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Claro, Putin preferiría decir, oye, lleguemos a un acuerdo negociado, detendremos la matanza ahora. Pero estas son nuestras condiciones, y las condiciones no han cambiado. El territorio que fue incorporado mediante plebiscitos en septiembre de 2022 ahora es parte permanente de Rusia. Y si Rusia está ocupando partes de Sumy y Dnipropetrovsk, también se quedarán con eso, porque han dicho repetidamente a los ucranianos, salid, rendíos, y entonces podréis quedaros, por ejemplo, con Dnipropetrovsk y Sumy. Pero si tenemos que entrar allí, y hemos luchado, y han muerto hombres por eso, nos lo quedamos. Así que tú eliges. Ucrania ahora está en modo desesperación, porque hasta la semana pasada decían,
Ni de broma, no vamos a volver a negociar con Rusia. Ahora esta semana están diciendo, oye Rusia, podemos reunirnos. Vamos a vernos en Turquía esta semana para hablar. Están recibiendo una enorme presión de Estados Unidos para intentar, entre comillas, resolver esto. O al menos mantener la apariencia de que están dispuestos a negociar. Pero quienes piensan que Rusia va a suavizar su postura, creo que la posición de Rusia se está endureciendo cada semana. En particular, no sé si tuviste la oportunidad de leer el artículo que publiqué en Sonar 21 la otra noche sobre la guerra de la CIA contra Rusia. The CIA's war on Russia, but it was based upon an article written by Tim Weiner in Pero se basaba en un artículo escrito por Tim Weiner en Foreign Policy, la revista que yo llamo la revista del Estado Profundo, una de las revistas del Estado Profundo. Y dentro de esto, la premisa, la tesis del artículo de Weiner, era que ahora hay un grupo de títeres, controlados por Rusia, al mando de la CIA, debido a Donald Trump. Y está entrevistando a un exdirector de operaciones, un tipo llamado Sylvester, y también comenta sobre el predecesor de Sylvester, llamado Thomas Rukasin. Y lo que Rukasin dijo allí, aunque ahora hemos tenido revelaciones de Tulsi Gabbard esta semana, de que Russiagate fue una fabricación total, que la comunidad de inteligencia lo sabía, y que al menos algunos analistas valientes y honestos lo intentaron, esa era su valoración. Eso es lo que intentaron presentar. That was their judgment. That's what they tried to present, and it was politically overturned by Barack Obama, directing Y fue políticamente revocado por Barack Obama, quien ordenó a James Clapper, John Brennan y James Comey crear una narrativa alternativa. Así que, aunque en 2016 y 2017 sabían que era una mentira, aquí tienes a Tim Weiner citando a este ex jefe de operaciones de la CIA, el responsable de todos los espías en el extranjero, maldiciendo a Rusia y ordenando a los agentes de la CIA que salieran a reclutar terroristas para atacar a Rusia. Puede que los rusos ya fueran conscientes de esto antes, pero una vez que apareció por escrito, creo que los rusos tuvieron que dar un paso atrás y decir, vale, la CIA sabía que esto era una mentira. Sabían que el Russiagate, la interferencia rusa, era una mentira. Y sin embargo, aquí está su jefe de operaciones, usando una mentira para justificar el reclutamiento de terroristas, sus palabras, no las mías, para atacar y destruir Rusia. No hay ninguna base para la paz con eso. Bueno, hubo un artículo, creo que fue hace 2 años, también en el New York Times, donde reconocieron que Estados Unidos efectivamente se apoderó de los servicios de inteligencia ucranianos, es decir, los reconstruyó desde cero para poder utilizarlos contra Rusia, y que esa fue una razón clave para que Putin entrara en Ucrania en 2022. Pero me pareció interesante como se mencionó todo el asunto de Russiagate. Esto fue realmente importante para generar más apoyo para enfrentarse a Rusia, y en la práctica, convirtió cualquier intento de desescalada en algo casi criminal, viéndolo como una especie de apaciguamiento. Pero ahora que sabemos lo que sabemos, bueno, algunos lo decíamos desde 2016, que obviamente Russiagate fue un gran engaño. Pero ahora que todo ha salido a la luz, ya no se puede discutir que sabían que era falso y aún así lo promovieron, solo para escalar las tensiones. Se pensaría que esto podría usarse como una forma de desescalar, ahora que sabemos que la guerra se basó en un fraude y que la estamos perdiendo. Sin duda, esto sería una manera de cambiar la narrativa, porque de nuevo, una de las cosas que harían las agencias de inteligencia es controlar la narrativa. Y ahora que estamos perdiendo la guerra, no cabría esperar que hubiera intentos de cambiar la narrativa, porque tiene que haber algún tipo de plan, como decías, ya que los ucranianos están agotados. Estamos ante un colapso en un futuro no muy lejano. Pero aún así, nadie habla de paz. Nadie reconoce que, bueno, quizás los rusos tenían algunas preocupaciones legítimas. Puede que no estemos de acuerdo con la forma en que abordarían esas preocupaciones, pero esta idea de no discutir las preocupaciones de tus oponentes. Quiero decir, esto está bien si lo que quieres es fomentar y avanzar hacia la guerra. Pero ahora que hemos perdido la guerra,
es decir, la OTAN, hemos perdido la guerra. No tiene por qué ser algo. Me resulta sorprendente que todavía no haya un cambio significativo en la narrativa, que no estén preparando lo suficiente al público para lo que se avecina. Yeah, it is the reason. Sí, lo es. La razón por la que se lanzó el Russiagate contra Trump no fue porque no les gustara su personalidad, ni porque no les gustara su estilo. Y la razón por la que los europeos colaboraron con la CIA no fue solo el MI6, también participaron los servicios de inteligencia franceses, alemanes y otros europeos en este intento de presentar a Trump como un agente ruso. Es porque temían lo que Trump realmente estaba haciendo, que era distanciar a Estados Unidos de la OTAN. Y bueno, en realidad fue bastante gracioso. La última propuesta de Trump para rearmar a Ucrania es básicamente: oye, OTAN, vosotros ponéis el dinero, nosotros os damos las armas. Pero lo pagáis vosotros. Nosotros no lo vamos a pagar. We'll give you the weapons. You paid for it, though. We're not paying for it. Now, he sort of ignores the fact that U.S. is the Ahora, largest. él como que ignora el hecho de que Estados Unidos sigue siendo el mayor contribuyente financiero de la OTAN. Así que es como si nos estuviéramos pagando a nosotros mismos. Pero al dejarlo en manos de la OTAN, ahora has visto, ya sabes, a Meloni en Italia: oh, lo siento, estamos en quiebra, aquí no hay dinero. Orbán: no, no vamos a participar. Fico: no, tampoco. Macron: no, yo no, ya sabes. Así que de repente, esa narrativa que escuchábamos de oh, la OTAN está más unida que nunca, ha desaparecido. Cuando llega el momento de pagar la cuenta, todos están ocupados buscando su sombrero debajo de la mesa, intentando dejar al tío Sam allí. Págalo tú. Así que ya sabes, y si no lo pagan, estás loco si crees que van a recibir las armas. Ahora, ya hemos hablado de que, incluso si envían las armas, son completamente inútiles. Even if they send the weapons, they're completely useless. But this is why Russiagate. Pero esto es parte de la razón por la que ocurrió Russiagate, para debilitar a Trump y que no pudiera avanzar en la normalización de las relaciones con Rusia. Porque si normalizas las relaciones con Rusia, entonces ya no tienes excusa para mantener completamente financiado al complejo militar industrial, que, como sabes, Trump está haciendo hasta $1 billón este año. Así que no hay ningún respiro en eso. Y siguen fabricando motivos. Oh sí, tenemos que estar preparados para ir a la guerra con China. China es una amenaza. Así que es todo este elemento dentro de la comunidad de inteligencia, no solo en Estados Unidos, sino en general, que tiene un interés creado en mantener el conflicto, mantener el caos, para poder seguir existiendo. In order so that they can stay in business. Yeah, that kind of takes me to my last question. Sí, eso me lleva un poco a mi última pregunta. Bueno, ya lo has mencionado. Esta nueva emoción en Europa de que Trump finalmente se uniría a la guerra y que aparentemente ahora la ha convertido en su guerra. Pero esa emoción pareció durar poco, porque se dieron cuenta de que entrar en la guerra significa os venderemos armas. Sí, pero esa es un poco la cuestión. ¿Tiene Estados Unidos las armas para vender y tiene Europa el dinero para comprarlas? Porque mencionaste que los europeos están en quiebra, o al menos no quieren soltar el dinero. Pero, ¿hasta qué punto tiene realmente Estados Unidos las armas que quiere vender? Escuché a Trump hablar de muchas baterías Patriot que podrían ser enviadas por los europeos y que Estados Unidos acabaría reemplazándolas. ¿Cuál es la realidad? Porque parece que aquí hay mucho humo. Habló de un país europeo que tenía mucho para enviar, pero me habría gustado saber cuál. ¿Qué está ocurriendo realmente con esta noticia de que Estados Unidos se une a la guerra? News of America joining the war. Yeah, no, you phrased it precisely correct. Hot air. Sí, no, lo has expresado exactamente bien. It's all talk, Palabrería. not much reality. Todo es hablar sin mucha realidad detrás. Quiero decir de nuevo, solo con la producción de misiles Patriot. Supongamos que puedes producir una batería de misiles Patriot en un año. Ahora mismo, si analizas diferentes sistemas de armas, como el caza F-35, se informa que tarda entre 18 y 24 meses en producirse. El bombardero B-2, 18 meses. El tanque M1 Abrams, según se informa, tarda entre 18 y 24 meses en producirse. Y eso es empezando con la carcasa del tanque ya construida. Solo lo están reacondicionando para modernizarlo. El total de misiles Patriot producidos al año
era de 550. Dicen que podrían llegar a 700. Lo cual, si te paras a pensarlo, espera un segundo. 700. Eso significa que estás fabricando suficientes misiles para disparar desde 25 baterías diferentes. Enough missiles to fire out of 25 different batteries. It's nothing. I mean, No es nada. when you look at Quiero decir, cuando miras a Rusia la semana pasada, un día lanzó 500 drones y misiles, al día siguiente 550, otro día 700, luego volvió a 550. Esos volúmenes son enormes. Y si consideras que por cada uno de esos drones tuvieron que disparar 4 misiles Patriot, habrías necesitado algo así como 3.000 misiles Patriot, que no existen. Proyectiles de artillería de 155 milímetros se supone que deberían estar produciendo unos 70.000 al mes, pero resulta que solo pueden hacer 40.000 al mes, lo que equivale a medio millón al año. Bueno, Rusia está haciendo, creo, del orden de 1 millón al mes, solo por sí misma. Así que no puedes encontrar un solo sistema de armas en Occidente donde sean capaces de producir de forma robusta, en masa, para aumentar la escala y proporcionar bases de reemplazo que Harry Spur en un entorno de combate moderno. that might be expected in a modern combat environment. Whereas Russia's demonstrated it has done that. Mientras que Rusia ha demostrado que lo ha hecho, caso tras caso, con tanques, con proyectiles de artillería, con cañones de artillería, con drones, con aviones de combate, con misiles de crucero, misiles hipersónicos. Podemos remontarnos a abril, mayo y junio de 2022. Había un artículo, al menos una vez por semana, a veces cada 2 días, sobre cómo Rusia se estaba quedando sin misiles. O, en cualquier momento, Iskander o Kinsal se van a agotar, ya no les quedan. En cambio, los están fabricando a un ritmo masivo. Así que aquí es donde Occidente está en una negación propia, y es delirante respecto a su capacidad para, entre comillas, suministrar a Ucrania. No tiene la capacidad de suministrar y sostener un combate moderno en Ucrania. To supply and sustain modern combat in Ukraine. Yeah, this is the delusional part. I think that's like Sí, la parte delirante, creo que es una muy buena descripción, porque parece como si nos hubiéramos agotado completamente en la guerra con Rusia. También nos hemos agotado ahora en Oriente Medio, y en este momento no solo nos hemos agotado militarmente, sino también económicamente, y en términos de legitimidad política. Y ahora parece que nos estamos volviendo los unos contra los otros, es decir, con aranceles y guerras comerciales. Ya no hay lealtad real entre nosotros. Y aún así, con todo esto sucediendo, se habla de la necesidad de enfrentarse a China. Es que parece que solo se insiste aún más. No hay marcha atrás. Me cuesta ver cómo puede salir bien todo esto, lo cual me preocupa. ¿Qué va a pasar? can play out properly, which kind of makes me concerned. What's going to happen? Sorry, I'll make that my last question. What is going to Perdón, haré que esta sea mi última pregunta. ¿Qué va a pasar en Ucrania cuando empiece a desmoronarse? Porque vemos que las líneas del frente se están resquebrajando. Ha sido así desde hace un tiempo, pero los rusos siguen intensificando sus ataques, intensificando la conquista territorial, aumentando el número de tropas que matan, rodean y toman prisioneras. Vemos que las deserciones en el lado ucraniano se intensifican, y no hay nada que podamos hacer para cambiar el rumbo aquí. ¿Qué ocurrirá cuando Ucrania empiece a colapsar, no solo militarmente, sino ahora que también vemos grietas en la cohesión política? No parece que estemos preparados para reducir nuestra implicación, pero tampoco podemos unirnos a la guerra. Ya no tenemos ejércitos adecuados. También entregamos nuestro equipamiento. Así que, ¿qué crees que va a pasar? What do you see happening? Así que de lo único que estoy seguro es de que habrá un aumento de refugiados ucranianos que irán a Polonia, a Rumanía, a los estados vecinos. Estarán huyendo para cruzar la frontera porque los rusos se acercan. Anticipo plenamente que Rusia tomará el control de Kiev, que tomará el control de Odessa, que no se detendrán hasta que Transnistria también esté bajo su control. Y, ya sea que eso ocurra este año o el próximo, ahí es donde acabará todo, finalmente. En ese momento, tenemos que considerar dos escenarios diferentes y pensar en los dos extremos. El resultado preferido es que Occidente admita, vale, sí, estábamos equivocados.
negociemos con Rusia sobre lo que ellos llaman las causas de fondo, que tiene que ver con la OTAN, y volver a considerar un acuerdo de seguridad que Putin propuso a Joe Biden en diciembre de 2021, que finalmente fue rechazado por ese idiota Antony Blinken. That was ultimately rejected by that idiot, Anthony Blinken. But they come to some sort of agreement where Pero llegan a algún tipo de acuerdo en el que se negocia un arreglo. Todos vuelven a sus posiciones. Se convocarán nuevas elecciones en Ucrania. Pero Rusia va a desempeñar un papel importante porque no quieren que llegue otro gobierno similar al de Bandera que financie el terrorismo y la guerra de guerrillas dentro de Rusia. La posibilidad más alarmante es si seguimos la retórica que viene de Alemania, en particular con Merz, y luego con ese general alemán de aspecto extraño. Freudig, no estoy muy seguro de su nombre. Y además, los comentarios del comandante europeo, el general Donahue, el otro día, hablando de atacar a Rusia. General Donahue the other day, talking about attacking Russia. So you could see military. Así que podríamos ver ataques militares contra activos rusos en el Báltico, la posibilidad de un ataque de la OTAN en Kaliningrado y o la inserción de tropas de la OTAN en Ucrania, momento en el que se convertirán en objetivos. Rusia ha dejado claro que cualquier ataque, especialmente con misiles de largo alcance, contra Rusia por parte de fuerzas de la OTAN, provocará represalias dentro de esos países de la OTAN. Así que cualquier cosa que salga de Alemania, Francia o el Reino Unido, estoy seguro de que recibirán una visita del señor Oreshnik. El único misil hipersónico de alcance intermedio no es balístico, es hipersónico, lo que significa que es dirigible, maniobrable, y no existe ningún sistema de defensa aérea en el mundo que pueda detenerlo. Así que espero un desenlace diplomático, pero temo que estaremos ante algo mucho más cercano a un desenlace militar. Sí, esta es la parte extraña. Si la OTAN se involucra directamente ahora en una guerra abierta con Rusia, en realidad podrían ser los alemanes quienes nos lleven a eso. Esto es algo que habríamos considerado muy poco probable hace solo unos años. Sí, bueno, gracias de nuevo por tus aportaciones. ¿Sabes cuál es el problema aquí, Glenn? Nadie toma tus cursos ni te escucha. Si estudiaran historia, quizá aprenderían algo. Siento que ya he visto esta película antes, más de una vez. Se puede ver cómo va a desarrollarse. Y además, era innecesario. Insisto, sigo recordando a la gente que el principal objetivo de la política exterior de Rusia tras la Guerra Fría era integrarse en Occidente políticamente, y que su principal preocupación en materia de seguridad ha sido lo contrario. Es decir, los esfuerzos por desarrollar o construir una Europa sin Rusia, que inevitablemente se convirtió en Europa contra Rusia. La idea de que podríamos mantener al país más grande de Europa fuera de Europa, simplemente reavivando el bloque militar de la Guerra Fría y toda la lógica de la Guerra Fría, una estructura de suma cero, todo relacionado con la seguridad, debería haber sido muy predecible. Recuerdo que cuando escribí mi tesis doctoral sobre este tema, hace más de una década, me decían, no, la OTAN no es de suma cero. Rusia es la que tiene una mentalidad de suma cero. No es que estemos expandiéndonos en sus fronteras, no es que estemos poniendo misiles allí. Es solo que Rusia ve esto como una amenaza, pero eso está, ya sabes, en sus cabezas. Es bastante sorprendente cómo hemos acabado aquí. Sabes, y cuando miras atrás, especialmente en los años 90, sería una cosa si, con el colapso de la Unión Soviética, hubiera llegado al poder en Rusia un hombre fuerte que pidiera reforzar el ejército, que abogara por acciones militares agresivas contra países vecinos y que amenazara al mundo. Pero eso no fue lo que ocurrió. Fue justo lo contrario. Rusia diciendo, oye, ¿quieres ser mi amigo? Y en cada ocasión, les tomaron el pelo hasta que finalmente pusieron a Putin para decir, oye, tienes que parar la hemorragia aquí, amigo. Y aún así,
incluso desde que Putin llegó al poder. De nuevo, Putin no se dedicó, ya sabes, a promover revoluciones de colores en otros países, la versión rusa. Y el fracaso en reconocer que Rusia ya no era un Estado comunista, sino un Estado autoritario. Oh, por el amor de Dios. Y sin embargo, todo esto se utilizó para reforzar una narrativa occidental que contribuyó a crear una justificación para atacar a Rusia y desmembrarla. Desafortunadamente, Occidente hizo una mala apuesta. Olvidaron que Rusia era completamente autosuficiente en recursos naturales. ¿Y sabes qué? Puedes aislarlos, pero no puedes desmembrarlos. Así que nadie aprendió la lección de la historia. So, nobody learned the lesson of history. No, certainly not. And again, Desde luego que no. Y de nuevo, mientras nosotros interveníamos en elecciones con una revolución de colores tras otra, todo terminó con el Russiagate, culpándoles a ellos de la injerencia en las elecciones. Es increíble, pero ahora tenemos esta extraña mentalidad en Europa. Si mencionas esto, significa que estás del lado ruso. Pero nadie puede explicarme por qué todo esto ha mejorado nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque supuestamente es prorruso. De alguna manera, se suponía que esto era bueno para la seguridad occidental. Quiero decir, ahora mismo hay una mentalidad muy simplista y tribal aquí. simple-minded tribal mentality going on here now. But, Yeah. Sí, absolutamente, absolutamente. so thanks. Así que gracias de nuevo por tu tiempo y siempre valoro mucho tu opinión sobre las cosas. You and things. I appreciate Agradezco la invitación y siempre espero con ganas charlar contigo. Gracias, Glenn. Glenn.